2203 en toda la República Argentina, el país más lindo del universo. Estamos vivos, señores y señoras. Volvimos para dar pelea. Segunda temporada de este programa que se llama ¿Y si sale bien? Y por ahora nos dejan seguir. Un mes de matriarcado y me dice la gente que se pasaron 3 pueblos. Que solo se enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero. Hoy vamos a traer al vocero del ejército de Israel, que es, por ahora en esta radio no salió, Mentira, chabón, mirá si lo vamos a traer nosotros a ese sionista repugnante. Vamos a estar hablando de lo que pasa en el mundo con la perspectiva de 2 invitados de lujo. Me pusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado. Al mando de la consola, tal vez en su despedida, Belén del Huerto, de este horario, el señor Carlos Di Mare. Hasta los judíos votaron Hitler. En la operación técnica, don Santi Martínez, nuestra hada madrina, coordinadora de aire, Vicky Nardone, productor Sebastián Furlón. Quédate del otro lado, que hasta las 24 horas hacemos este programa. Y si sale bien, el programa del Grito del Sur, en la gloriosa radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los extrañaba? Me imagino que ustedes no me extrañaban tanto porque tuvieron la suerte, tuvieron el honor, el privilegio de tener a la conductora revelación. Premio, si fuera un Martín Fierro, es revelación femenina. Si Luis Ventura está escuchando en esta radio en este momento, probablemente terne a la señora Belén del Huerto. ¿Cómo estás, compañera y amiga? Muy bien, muy contenta de volver. Me gusta a mí la estructura, ¿viste? Como si no me desconfiguré. Y en esos días en los que estuve ahí en la conducción, por suerte tuve un poquito de estructura con mi amiga Vicky, que nos ayudó un montón. Y pasamos un lindo mes de febrero. Quiero decir que podemos vivir sin ustedes. ¡Uy, qué fuerte! Vamos a estar hablando de sos provocadora del Huerto. Escuchame, iba a arrancar de otra forma, pero vamos a estar hablando de, me hago cargo, las nefastas declaraciones de la señora Rosalía. Vamos a estar hablando de eso, un poco de femcelismo, quizás para introducirnos al mundo que están ahora, las chicas están en eso, ya fue los varones. Mirá vos, bueno, en épocas de Terians vamos a estar hablando también de lo que sucede, por supuesto, en el mundo, en la República Islámica del Irán. Me atrevo a decir que esta debe ser la única radio que no llamó todavía al vocero del ejército de Israel. Vos ponete a pensar, es como llamar a Goebbels directamente, es como llamar a... ¿Pero a quién se le ocurre? Sí, a Eichmann. Hoy para hablar de derechos humanos lo trajimos a Eichmann. Bueno, así está el escenario mediático en Argentina. El sionismo es un fenómeno transversal y money made the world go round, ¿no? El que pone la guita, pone los invitados. El canal puede ser el canal progre del compañero Portero, puede ser la señal C5N, no importa en dónde va a estar el vocero del ejército de Israel. Por eso, para dar nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, hoy vamos a hablar de lo que sucede en el mundo desde una perspectiva nacional, antiimperialista, quería decirle revolucionaria, pero algo que no vas a ver en otros canales. No, seguramente que vimos inundadas las redes indignándose por ciertos ataques, pero no por otros, ¿no? Como la vara está ahí un poco atrofiada, creo. Sí, a los que les preocupa mucho la situación de las mujeres en Irán, no les preocupó tanto que mataron 160 nenas, ¿no? En una escuela de niñas que no tenía nada que ver con el bombardeo quirúrgico que hacen estos, o la propaganda que tienen estos imperios de bombardear quirúrgicamente. Y hay que decir que también mucho paternalismo, ¿no? Es como nosotros le vamos a decir cómo se tienen que comportar. Mujeres occidentales. Exactamente, o cómo ser las mujeres iraníes. Incluso estuve escuchando bastante la radio a la mañana, hicieron una entrevista a una periodista desde Irán y todo el tiempo la estaban subtitulando. Es increíble, como
indignante, la verdad. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema con 12 invitados de lujo. Antes de arrancar te digo que 11 3200 0530 es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Che, vieja, yo los re extrañé, manden mensajes, algo, un mimo mediático. O unos digan, stickers. Unos stickers. No vuelvas más, dejala a Del Huerto, que es lo mejor que tuvimos. Son las 22:08 y le damos comienzo al programa del Grito del Sur de esta manera. Suena Víveme, originalmente de Laura Pausini, un tema medio insípido, pero esta versión es hermosa y se la pedí a Vicky Nardone. Quiero darle la bienvenida a dos invitados de lujo que tenemos hoy en la mesa. Nos acompaña el señor Fernando Esteche, histórico dirigente político argentino, profesor titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y además director de la multiplataforma de análisis geopolítico PIA Global. Hola Fernando, bienvenido, gracias por venirte. No, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar en esta radio siempre. Bueno, muchas gracias. Che, Cristian Arias también nos acompaña, que es licenciado en Ciencia Política, investigador del IEALC, docente de la Universidad de Buenos Aires, también colega, comunicador, tiene su streaming monoblog junto al compañero y amigo Dani De Vita. ¿Qué tal, Cris? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre también, un gusto estar aquí en la Radio de las Madres nuevamente. Espectacular. Bueno, vamos a arrancar medio que por el principio. Tiro ahí una idea, una hipótesis, ustedes me la refrendan o me la refutan. Uno se pone a pensar qué está pasando en el mundo. Mi primera lectura, tiendo a pensar que la expansión de la guerra es un triunfo del sionismo. Es un triunfo de Netanyahu. Que Netanyahu come del desequilibrio global, apuesta a la balcanización de Medio Oriente y de cierta manera arrastra, ahora me lo dirán ustedes si la ven igual o no, a Donald Trump a inmiscuirse en este conflicto. ¿Qué decís, Fernando? ¿La ves de esta manera? ¿Diferís? No, sí, es un tema que es muy complejo para abordar desde cualquier arista. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dijo Marco Rubio, que a Donald Trump lo arrastra Israel, porque cuando, yo no sé si fue un pifie o tiene que ver con el juego interno de la estructura propia de poder del trumpismo. Marco Rubio, cuando hace el informe al Congreso, el 2 de marzo lo que está diciendo es, esto es una guerra para prevenir los ataques que sabíamos que Israel iba a atacar a Irán y sabíamos que Irán iba a responder atacándonos a nosotros. Entonces la prevención nuestra fue atacar a Irán. Lo que está diciendo en el juego de palabras es, hicimos la guerra porque nos empujó Israel. Hay tres versiones distintas de por qué empezó la guerra, la de Gesek, la de Trump y la de Marco Rubio. Yo creo que ninguna tiene mayor asidero que lo que vos decías de Netanyahu, que yo lo relativizaría en este sentido. Digo, una cosa es lo que podríamos llamar la estructura o el Estado profundo israelí, para homologar con la idea de este Estado profundo, que tiene
un proyecto que es muy similar al proyecto del globalismo, esto de la balcanización, esta es la historia de descuartizar Irán, como hicieron con Siria, con Libia, con Irán, hacer un Baluchistán persa, que ya los baluchis dijeron hoy hicieron una gran asamblea de las tribus baluchis, dijeron de ninguna manera, un Kurdistán persa, los kurdos están trabajando y siendo financiados por el sionismo, un Azerbaiyán persa, es decir, hacer de Irán un estado soberano, hacer pedacitos y recrear la estructura de poder y la geografía de Medio Oriente. Ahora, eso es el pensamiento en profundidad geopolítico sionista. Netanyahu, a mi entender, lo único que está buscando es no ir preso. Netanyahu necesita un estado de guerra permanente, porque en cuanto termine la guerra permanente y se normalice lo que podemos llamar algo de institucionalidad en los territorios ocupados de parte del Estado, lo que es la constitución del Estado de Israel, Netanyahu va preso. Así que me parece que es una guerra donde en un sentido hay pensamiento estratégico, hay una intencionalidad, y lo otro es, en la introducción que vos hacías, es la expansión es una victoria, sí, de Netanyahu en términos de esto, en estos términos. Ahora, yo creo que se le fue de cálculo, no por error de informes de inteligencia, porque los informes de inteligencia del complejísimo maraña que tiene Estados Unidos y que tiene Israel, y algunos son concomitantes, daban cuenta de la posibilidad de reacción de Irán, no obstante lo cual se embarcaron en una guerra que no esperaban que tuviera los efectos, la violencia, la ferocidad que tiene y las consecuencias que tiene, que en un día, el domingo, demolieron 70 años de desarrollo geoestratégico y geopolítico, con las bases militares durante 70 años, toda esa inversión financiera de desarrollo y tecnología fue demolido a operatividad cero. Terminó en estos días terminaron de hacer sacar de operatividad a todas las bases, lo cual dio cuenta no solo de un fracaso en términos de toda esa estrategia de contención política, sino que deja un mapa, si todavía el mundo existe cuando termine esta guerra, deja un mapa donde yo creo que los estados soberanos árabes van a tener que replantearse. Ya lo han dicho, Mohammed bin Salman lo ha dicho, el catarí lo ha dicho, Emiratos lo ha planteado, nos dejaron solos, no nos protegieron solamente Israel. Totalmente. Un orgullo tener acá a Fernando Esteche, porque Fernando Esteche es un militante antisionista vieja escuela, ¿no? Porque ahora todos son antisionistas. Había que ser antisionista en los 90 acá, ¿no? Digo, si hoy es difícil. Había que ser, lo de vieja escuela es porque soy viejo. Digo, muchos que no boludo, son. No, bueno, pero la causa palestina ha pregnado mucho en las juventudes en este último tiempo, claro. Pero bueno, me imagino que en ese momento, como estaban los medios de comunicación tan cerrados, donde no había ni siquiera oportunidad para discutir esto, me imagino que va a haber sido un desafío. Pagamos nuestro precio. Sí, más que un desafío, son cuestiones vitales, ¿no? Del sentido común, que es lo que les pasa a ustedes y lo que les pasa a ustedes en el ejercicio de la profesión, que es una militancia también, son decisiones políticas. Se está de un lado y del otro, no hay mucha vuelta con esto y no hay cálculo ni temores. Uno vive y abraza la experiencia y el posicionamiento que tiene, despojado de las consecuencias. Después, cuando las consecuencias vienen, cada uno ve cómo las enfrenta. Algunos las pueden enfrentar con más dignidad, otras con menos, pero bueno, es así la cosa. Te enhebro, Cris, con algo que traía Fernando, que me parece interesante, cómo Irán, en esta idea de atacar a los países proxies, ¿no?, a las bases estadounidenses cercanas a su territorio, en la misma jugada también demuestra cómo muchas monarquías arábicas, muchas monarquías del Medio Oriente estaban muy estrechamente vinculadas a Estados Unidos. Pienso en voz alta, hablamos de Jordania, es evidente lo de Arabia Saudita, pensamos en Bahrein, que tiene una población mayoritariamente chií y que ahora tiene un lindo bardo ahí adentro. ¿Qué se puede entender también de un Medio Oriente que uno lo imaginaba pro-palestino, antisionista y antiimperialista, y que a veces dista de esta imagen construida incluso por compañeros? No, a ver, ese mito, digámoslo, de la unidad del mundo árabe no es tal. De hecho, digamos, los petroemiratos del Golfo, como se podrían llamar precisamente a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Bahrein, etcétera, bueno, en realidad han jugado siempre un rol en favor del colonialismo. Primero, porque el colonialismo británico fue quien propició la formación de esos pequeños
hoy diríamos países en el sentido más moderno, pero bueno, son realmente los feudos de los emires que controlan algunas fuentes hidrocarburíferas de ahí y gasíferas, y se organizó en torno a la estructura de poder occidental en Asia Occidental. Es decir, está pensado precisamente en función de la balcanización de la península arábiga, pero para favorecer precisamente la posibilidad de generar un cordón sanitario frente a Irán. No, eso es lo que vimos en los últimos días. Los ataques fueron a las bases militares estadounidenses frente a Irán, en todo ese cordón. Y creo que eso fue una demostración, uno, de la estructura que, como bien decía Fernando, durante 70 años se fue forjando, pero segundo, también de una capacidad y una preparación para poder enfrentar esta posibilidad, esta posible situación de conflictividad. Creo que fue certero, no solamente para apuntar a los radares, a las embarcaciones de la Quinta Flota, y desestructurar todo el comando central de los Estados Unidos, que es el que queda fuera de operación. Es decir, estamos hablando de toda la infraestructura que de algún modo soportó las dos grandes guerras de principios de este siglo que libró Estados Unidos en Asia Occidental, las cuales también, diríamos, perdió, ¿no?, en Afganistán y en Irak, donde se retiró con grandes desaciertos, ¿no?, con grandes costos humanitarios y bélicos, que por supuesto, bueno, uno diría, en términos humanitarios es un fracaso, en términos económicos, todo eso fogoneó la economía del complejo industrial militar que finalmente terminaron pagando los contribuyentes estadounidenses, porque para que ustedes se den una idea, todo eso funciona con pedidos de parte del Congreso, autorizaciones de parte del Congreso, para que las empresas privadas que proveen al Pentágono sean las que fabriquen los aviones, las armas, la indumentaria, provean de hasta las raciones de los soldados en terreno que desarrollan todo este tipo de operaciones ahí. Creo que eso es parte de lo que está en juego ahí. Y a mí me engancharía algo con lo anterior, porque creo que es interesante la pregunta sobre ¿para qué se metió Estados Unidos en esto?, ¿no? Porque el mismo sábado a la mañana veíamos las redes sociales del ministro de Relaciones Exteriores del Sultanato de Omán, que fue uno de los que estuvo mediando en las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para lograr un acuerdo nuclear, que 2 días antes celebraba con Abbas Araghchi, el canciller iraní, los posibles logros que se iban a dar en la siguiente reunión, ¿no?, después de salir de Ginebra, y el tipo decía, alerta a los Estados Unidos por las consecuencias que pueden estar siguiendo, porque esta guerra no es suya, esta guerra no les pertenece. Creo que esa es una alerta interesante para pensar, bueno, ¿por qué se mete Estados Unidos acá? ¿Qué puede sacar Estados Unidos acá yendo detrás de Israel, que está de algún modo con un plan propio en esta aventura, ¿no? Una aventura imperialista, expansionista? Creo que queda más claro, incluso una semana después de la entrevista que le hace Tucker Carlson al embajador estadounidense en Israel, a Mike Huckabee, donde confirma que hay un plan de Gran Israel, ¿no? Esta idea de que Israel pueda expandirse desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates en Irak, incluso un poco más, ¿no?, casi que tomándose la mitad de la península arábiga en ese caso. Y que, bueno, ¿qué queda para Estados Unidos dentro de todo esto? Un nuevo caos que no puede soportar, la traición a su mismo electorado, al que tanto le dijo no voy a inaugurar una nueva guerra, al que le venía diciendo soy el campeón de la paz porque logré el fin de 8 conflictos en un año, y hoy nos enfrentamos como estamos a las vísperas de una conflagración de mayor escala a nivel global, y me quedo con la pregunta de ¿cuándo termine esta guerra? Porque ¿cuándo termina?, ¿no? Yo tengo una hipótesis bastante desalentadora frente a eso, porque el principio del conflicto tal vez fue mucho más de lo que esperaba los Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que hizo Estados Unidos a Israel? Intentaron descabezar a Irán matando a el ayatolá Khamenei, pretendiendo con eso desmoralizar a la población iraní, quitarle una figura central que aglutinara el poder, y aún así no se desmoronó, ¿no? Yo diría, haría un parangón incluso con Venezuela, de algún modo, ¿no? No lograron desestructurar, por lo menos la institucionalidad, diríamos, en Venezuela, pero acá aún más enardecieron al pueblo iraní, porque existe en la tradición musulmana, chií sobre todo, una glorificación del martirio. Es decir, a Khamenei
no se murió en la cama, digamos, no se murió de viejo, se murió como cualquier otro iraní, estaría en su lugar de residencia, y se murió defendiendo los valores por los cuales fundó la República Islámica. El destino de su pueblo. Claro, asumiendo las consecuencias de su propio destino. Sí, casi como lo que pasa con Sinwar, ¿no? Con el líder del Hamas que muere, fusil en mano, revoleándole cosas al dron israelí. Pero el mundo está tan en constante movimiento que lo que uno a veces piensa que son certezas se colapsan en el aire. Después del 7 de octubre, uno leía que la gran victoria estratégica del movimiento palestino había sido que Israel estaba cada vez más aislado en el mundo, ¿no? Si uno ve los datos de aprobación de Israel en Estados Unidos, o si uno incluso ve lo que pasa con las poblaciones en la Unión Europea, tanto la izquierda como la derecha europea muy antisionistas. Ahora, 3 días antes de meterse a bombardear Irán, tiene una reunión con Narendra Modi, ¿no? Con el presidente de la India, del país demográficamente más poderoso, de una potencia actual y futura potencia nuclear, militar, económica, obviamente unidos por un odio hacia los musulmanes. Y en esa lectura que nunca son tan maniqueas, uno diría, bueno viejo, entonces Pakistán, el histórico rival de la India, va a decir, muchacho, acá nosotros estamos al lado de los ayatolás y de Irán, y Pakistán sale a decir, muchachos, nosotros estamos al lado de Arabia Saudita, no se equivoquen, le dice a los iraníes. ¿Cómo se entiende esto, Fernando? Incluso India, un país promotor de los BRICS, que uno sale a defender y a decir el mundo multipolar, tan verticalmente alineado con el Estado de Israel. No, el problema es que tenemos la tendencia de la comodidad de entender las cosas entre blanco y negro, Boca y River, yo diría Estudiantes y Gimnasia, y es muchísimo más complejo. Yo no diría que Pakistán no apoya a Irán, por ejemplo, no me animaría a decir semejante, aunque el Congreso pakistaní haga una manifestación de ese tipo, que no la hizo, todo lo contrario, hizo uno de los mejores homenajes al martirio de la Ayatollah Khamenei, y tampoco diría que India, a pesar de que 3 días antes Modi estuvo en Israel, a pesar de que la fragata que hundieron es la fragata que volvía de la India, y hay mucha información diciendo los entregó Modi. Yo no diría que Modi se va a embarcar en una alianza con Israel. Yo lo que creo es justamente la consolidación de la multipolaridad. India es, el canciller indio es uno de los arquitectos de esta idea de el multilateralismo, la alineación múltiple, dice, que es muy parecido a la política turca. Vos lo escuchas a Erdogan, te parece que Erdogan está aliado a pie juntillas con Irán. Erdogan está colaborando a 2 manos. La OTAN, Erdogan. Es parte de la OTAN. Por eso digo, hay que entender esa complejidad donde hay jugadores que están en una liga y que tienen un nivel de capacidad y determinación, que es esta idea. Yo creo que indudablemente Rusia y China están cooperando en términos de infraestructura, de logística y de inteligencia estratégica. Claramente, no es que lo creo, digo. Son evidentes, los SU-400, los S-300, los misiles MB-9K, son chinos, los de las antiaéreas, los SU son rusos. La información satelital, ¿no? Que es lo más crucial hoy, que está proveyendo eso es información China. estratégica, inteligencia estratégica, eso es chino. Todos los días llega lo que no es un Hércules, pero lo que sería, nosotros conocemos los Hércules, todos los días está llegando a Teherán logística desde China. Después los posicionamientos de los países del Golfo, naturalmente nosotros diríamos Emiratos Árabes es prosionista, es el sionismo, es el árabe. Bueno, Emiratos Árabes no se animó, fue a Israel, se reunió con Netanyahu y no se animó todavía, dijeron, nosotros no estamos, al día de hoy, en este momento, todavía dijeron no estamos porque a pesar de que, como decía Cristian, todos sabemos que todas esas entidades jurídico-políticas que podemos llamar estados nacionales, después de Sykes-Picot, todos esos paisitos árabes son parte de la geopolítica, piezas de la geopolítica atlantista, hasta cómo se nombran, Medio Oriente, desde la referencia británica, esa lo inventaron los ingleses, en vez de Asia Occidental, por ejemplo, desde ahí. Entonces, yo no simplificaría, hoy esa guerra es claramente, yo lo que te diría, mira, es una guerra asimétrica. Asimétrica están la primera y la cuarta potencia militares más importantes del planeta contra una potencia regional. ¿Qué está en juego ahí? Está en juego, por eso de cómo empieza, cómo termina, está en juego la posibilidad de la civilización, de la continuidad civilizatoria. Es decir, si después de lo que hicieron en Caracas, entraron, sacaron, cambiaron, y hoy
Delcy diciendo, agradezco al presidente Trump, hace 2 minutos, como estamos, agradezco al presidente Trump su cooperación, después de secuestrar a Maduro. Claro. Si después de lo que hicieron ahí, si van a, después de lo que vemos en Gaza, que digo, ojo, todavía hay palestinos en Gaza. Palestina no murió, Palestina no está derrotado. En tanto haya un solo palestino que reivindique su condición de Palestina, Palestina tiene posibilidad de existir. En esta guerra asimétrica porque vale $35.000 un dron, que es el arma fundamental de los iraníes, y $4 millones cada misil. Esto no, tampoco lo dije yo, lo dijo el jefe del Pentágono en el informe del Congreso. Para voltear un dron necesitan por lo menos 4 misiles, y nunca son efectivos. Es decir, $16 millones contra 35.000. Fíjate si no hay asimetría. Ahora, está al favor, para mí, desde mi optimismo histórico, pero que es un optimismo fundado si querés, en el materialismo, esta guerra y el tiempo está a favor de los pequeños. Irán se preparó, como dijo Cristian, se preparó para una guerra larga. Los poderosos no tienen capacidad de reabastecimiento en la propia dinámica de lo que es el nivel de ataques que están. Lo plantean ellos, no lo estoy planteando yo, es matemática pura. No pueden hoy, Trump promete, vamos a proteger a los barcos. Mientras Trump dice eso, las aseguradoras de flete de los barcos lo triplican el costo del flete. Dicen, asegúralos vos, Rey. ¿Por qué no los puede asegurar? Porque todo lo que se está diciendo es una gran fantasía, y lo que sí me interesa entonces señalar es, Irán tiene que ganar esta guerra. En todo caso, no ganar, nadie gana. Digo, Irán no puede perder esta guerra. Irán no puede salir descuartizado de esta guerra en distintas entidades nacionales. Tiene que salir como un pueblo unido, porque esa es el ejemplo para el mundo de que no es cierto que el omnipoder de los imperios pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, donde quieren y porque quieren. Entonces ahí me parece que está el compromiso moral, ético de todos nosotros, que cuando nos asomamos, más allá de lo que podamos pensar de los ayatolá, de que le digamos régimen o revolución, de cómo nombremos, digo, hay ahí una contradicción que tiene que ver con la barbarie, con la casta de Epstein, con la corrupción y la pedofilia y todas esas cosas, contra, más allá de las valoraciones que hagamos, insisto, contra un pueblo que tiene la dignidad que tiene, que como bien dijo Cristian, en la primera hora de la operación, porque la martirización se da, es el primer ataque, es el que hacen los 200 aviones sionistas, el que cuando muere contra 500 objetivos que no son militares, son objetivos contra la cúpula civil, cultural y académica y científica iraní. Eso fueron a atacar. Ahí muere Jamenei. Tardamos un día en enterarnos que había muerto. Yo posteé, sigue vivo. Recién a la noche, a la noche tarde, latinoamericana nos enteramos. Claro, a la noche latinoamericana, un día después. Ahora, todo ese día, la República Islámica de Irán, la Revolución Islámica, las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria estuvieron combatiendo con un plan de contingencia que ya estaba planteado. Es decir, no es un problema que esté o no esté Jamenei, y al contrario, las expresiones más reformistas, si uno pudiera decir, caracterizar la interna de los iraníes, donde algunos desde Occidente se ilusionan y dicen, no, este es más negociador, este es más reformista, de hecho el canciller, o el presidente Pezeshkian, o Arafi, que ahora es el ayatolá que está en el triunvirato, son parte de lo que uno diría, esto es el reformismo. El reformismo quiere decir que son tipos que están dispuestos a dialogar con los Estados Unidos para tratar de... Bueno, esos son los más radicales hoy, no los más radicales, pero tienen una radicalidad que asusta. Arafi está diciendo, acá no termina la guerra hasta que ellos no se rindan. Larijani, que es otro de los ayatolá que puede llegar a ser electo líder, era de alguna manera de un sector que uno diría reformista, es un tipo que dice, esta guerra no termina hasta que no desaparezca Israel. No es una discursividad, una narratividad que tenían, pero tiene que ver con cómo han planteado la contradicción, que empezó siendo una guerra para destruir a Irán y termina siendo una guerra donde lo que está en peligro es la existencia misma del Estado de Israel. Belú. Sí, no, lo que dijiste, lo de las primeras horas, o que nosotros no nos enteramos que el ayatolá lo mataron, la respuesta inmediata de eso, del pueblo iraní, fue salir a la calle. Digo, anteriormente hubo manifestaciones y demás por descontentos con
con el gobierno de Irán, y ahora era una respuesta a eso, unívoca, algo que pasó también en Venezuela, ¿no? Cuando después del bombardeo también se reconfigura un montón, porque o estás con quienes matan y bombardean tu país a la noche de los sábados, digo, porque hace la noche del 3 de enero de Caracas hasta la noche del sábado de Irán, digo, son los sábados de Trump, donde de pronto este bloque State enloquece, justo, no es casualidad que es antes de que se desclasifiquen nuevos nombres y nuevos archivos donde podría haber otros nombres de pedófilos, en donde estaría Donald Trump. No es casual, digo, creo que ahí también el pueblo iraní se pone al frente, ¿no? Recién estaba viendo, son más de 1024 muertos en estos poquísimos días, y las bajas estadounidenses también callan un poco por lo menos en la opinión pública de Trump, ¿no? Sin embargo, también están debilitados porque el Congreso tampoco es que le puede poner un freno a esta barbarie, el Congreso de Estados Unidos. Sí, el Congreso de Estados Unidos, a pesar de que no tiene, digamos, los demócratas no tienen mayoría, ha habido una fractura también en el bloque oficialista, ¿no? Muchos republicanos salieron directamente a confrontar la posición de Trump de no haber pedido la autorización del Congreso y embarcar a los Estados Unidos en una guerra que no tiene plan, han dicho en los últimos días, ¿no? ¿Cuál es el plan? Porque la pregunta vuelve y juega, ¿por qué se mete Estados Unidos en esto? Entonces ellos no saben qué contestar, no saben por qué. Uno podría deducir que todo esto le encarece la logística a China, le puede cortar la red de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el 80-85% del petróleo que produce Irán sale hacia China, que eso representaría más o menos el 15% de sus importaciones de hidrocarburos, que por ese estrecho de Hormuz sale el 20% del petróleo mundial y un tercio también del gas del planeta, y que todo eso afecta a las cadenas logísticas, no tanto de Occidente, sino más bien de Asia, es decir, va a afectar no solamente a China, a India, a Indonesia, a Vietnam, digamos, a Japón, a los polos de producción de el continente asiático. Y detrás de eso, uno se encuentra con que China tiene canales con los cuales sigue abasteciéndose, entonces no rompe definitivamente esos canales. O sea, sigue siendo una guerra inoficiosa para los Estados Unidos en ese sentido y altamente costosa. Por eso los mismos republicanos, algunos, han salido a cuestionar eso. Y en la base, como yo mencionaba hace un rato, la base MAGA, la que decía, no hay que meterse en las guerras de otros lugares, hay que fortalecer el Estados Unidos, al pueblo estadounidense, recuperar la capacidad de consumo de la clase trabajadora estadounidense, etcétera. Bueno, yo no diría en la clase trabajadora, pero bueno, al consumo estadounidense. Hablan de los plomeros norteamericanos, ellos siempre, sí, como ejemplo. El consumo estadounidense, bueno, eso no está pasando, ¿no? Eso puede, al contrario, tener un efecto rebote donde los precios de los insumos, del combustible, ¿no? Porque para ellos es importantísimo irse a cualquier lado y tener el tanque lleno. Cuando eso se incrementa el valor de sus alimentos, y los estadounidenses no son los argentinos que están acostumbrados a la inflación, no, ahí cuando sube la inflación cambia la cosa, y en un año electoral eso puede tener otras consecuencias también para lo mismo de Estados Unidos. Así que no parece ser un escenario tampoco tan alentador hacia adentro, aunque por ahí es donde yo sigo viendo que esto puede ser una justificación para dos cosas de parte de Estados Unidos, o del trumpismo, o de esa nueva corriente política que se ha creado al interior del Partido Republicano, que puso a Donald Trump, ¿no? Si nosotros vemos la configuración del gobierno estadounidense de esta nueva gestión de Trump, no es el mismo perfil de secretarios del gabinete que contó en su primer gobierno, que estaba digamos, los políticos tradicionales, ¿no? La casta tradicional del Partido Republicano, que le ponía frenos, que lo alineaba, que lo ajustaba un poquito, que se sobreponía incluso en frente a los conflictos que estaba tratando. No, ahora tiene una casta de tecnócratas donde el que desentona precisamente es Marco Rubio, ¿no? Que es básicamente la ficha que les quedó a esos grupos. Y tal vez ahí tengamos la explicación de por qué su agresividad en América Latina, Venezuela y Cuba fundamentalmente, y por qué se desacopla, por ejemplo, esta tendencia militarista hacia Medio Oriente, que empieza a darle explicación a esa fusión de
la tecnooligarquía estadounidense con el complejo militar industrial, ¿no? Y ahí creo que aparece nuevamente Gaza para explicarnos cómo toda esa tecnología que se puso a prueba desde el 2023 en el genocidio en Gaza empieza a jugar también en el plano internacional y en el complejo militar industrial. Che, interesantísimo. Tenemos dos entrevistados de lujo hoy, Fernando Esteche, Cristian Arias, 11 3200 0530. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvamos, se quedan un ratito más. Dos temas quiero hablar importantes. Uno, salió acá, Turquía, el rol de Turquía y cómo en Israel uno intuye que vienen apuntándole un poquito a Turquía, ahora lo charlamos. Y otro, el rol del enemigo histórico de nuestro país. Argentina tiene un único enemigo en este mundo, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Con todo el resto no podemos sentar a comer un asado, tenemos diferencia. Con el Reino Unido de la Gran Bretaña y el rol que está jugando en esta guerra. Vamos una tanda y volvemos con Y si sale bien, el programa del grito en la Radio de las Madres. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...22:41, qué bueno que nos sale parte de la conversación al aire, porque acá siempre estamos palo y afuera con la cancelación, palo y afuera, acá, ole, ole, bueno, el día que Carlos Di Mare se retire, capaz que sea el último día, nos abre los micrófonos, cuando se retire para, para proceder, ya sabemos, ¿no? Bueno, ahí ojalá el que nos toca, porque acá la mitad de los que laburan en el medio tiene un sobrecito de la Mossad, ¿no? Acá en la Radio de las Madres no, obviamente, pero... Exacto, acá no hay sobre para nadie. Un saludo al compañero de la Mossad que está escuchando este programa, desgrabando este programa, ojalá tengas... un saludo a la Daya también, auspicia este programa, la Daya. Che, tenemos muchos mensajes, lo vamos a leer en un ratito, algunos para los compañeros invitados, algunos para nosotros, solo uno. Aguante Belén, abajo el patriarcado, es el primer mensaje Se va a de Luis. caer. Está un
poco difícil, compañeras, también si no vienen. Bueno, viejo, dale. Dalia renunció el primer programa, bueno, chao. Bueno. Che, bueno, me quería meter en un tema que comentábamos antes de la tanda, que tiene que ver con el rol de Turquía, ¿no? Una potencia importante, herencia del Imperio Otomano, hablábamos de Ataturk en la tanda, pero si uno incluso empieza a escuchar algunas declaraciones de formadores de opinión israelíes, de alto mando del ejército israelí, del propio Netanyahu, ¿no? Sospecha, tiene la suspicacia de que el próximo puede ser Turquía, ¿no? Al mismo tiempo, Turquía jugó muy fuerte en Siria, con Estados Unidos, el mundo es tan confuso, que jugó con los islamistas para llevarse puesto a Bashar el-Assad. Al mismo tiempo, Turquía es la OTAN. Y al mismo tiempo Turquía tiene un enfrentamiento con Grecia por Chipre, en donde Israel jugó mucho tiempo también en esa contradicción. ¿Qué rol juega hoy en día Turquía, que además nos queda un poco lejos, ¿no? Porque los focos mediáticos de Infobae te pone Irán cada 3 títulos, nunca sale mucho de Turquía. No conocemos mucho de Turquía. ¿Qué decís, Fernando? No sabía cómo venía. Quedó helado. Dos cosas digo. Una es, yo no subestimaría los cínicos, siniestros y peligrosos que son Daya, Amia y digo por los chistes, ¿no? Pero son gente peligrosa. No, olvídate. Sabemos con quién estamos peleando. No, pero por ahí parecen chistes, pero son realmente funestos. Lo de Ataturk, lo de Turquía, Erdogan es como decíamos con el proyecto Modi o todas estas cuestiones. Turquía, me parece, Erdogan es uno de los tipos que tiene realmente pensamiento estratégico, pensamiento histórico. Turquía es Turquía, digo, es la herencia del Imperio Otomano, es como Irán, Persia, digo, son estados que tienen líneas largas de desarrollo y que tienen además una relación con sus vecinos compleja, por llamarle de alguna manera. En el caso de Turquía e Irán han sido 1639 años de vecindad sin ningún tipo de conflicto, y eso es, yo hace poquito estuve en Turquía, eso es sagrado en todo el sistema político, Eso es algo que no se puede romper. Turquía no puede romper esa relación con Irán. Ahora, Turquía, como bien decías vos, estuvo en Siria. Antes estuvo en Serbia, en Bosnia, Herzegovina. Antes estuvo en Irak. Participó también de Libia. Participó en Irak. Turquía participó en todos los desguaces de estatalidades nacionales en el marco de la creación de esta nueva geografía o de este nuevo equilibrio de poder que están planteando hace unos cuantos años en toda esta zona. Y Turquía está en los papeles de trabajo, como bien decís vos, esto es público, en los papeles de trabajo de inteligencia estratégica de Israel, y hay algún vocero del ejército que ha dicho señala a líderes muertos y dice: el próximo sos vos, le dice Erdogan. No obstante lo cual, Erdogan no por esto ni se amilana, ni deja de pensar su relación con Israel en función de los intereses propios de Turquía. Turquía pretende ser un estado hegemónico en la región, pretende ser el árbitro, tiene la relación que tiene con Azerbaiyán, que es muy compleja al respecto de Irán, porque son países fronterizos y tienen problemas de territorialidad, pero han planteado el corredor que Trump, por ejemplo, ha nombrado como corredor Trump, que va trajo la paz, como de Azerbaiyán, pasa por Armenia, todo por el norte de Irán, eso es condicionar Irán, pero eso además es partir el eje estratégico del corredor norte-sur, que es Rusia, India e Irán. Si Turquía tiene un juego muy complejo que si uno pretende encajar, Turquía, India, Pakistán, todos estos países, o cualquiera del Asia Central, si uno pretende decir estos son de este campo, se va a encontrar siempre con una contradicción. El caso de India, con ejercicios en el Quad y con una alianza de defensa estratégica, es parte de cooperación de Shanghái. Y Pakistán también, y después van en guerra. Así que Turquía yo creo que es un actor ineludible, es un actor que hay que prestarle atención, es un actor que en general, si tuviéramos que hacer una cuenta, siempre está del lado, siempre termina resolviendo del lado de Occidente las contradicciones, pero tiene es un proceso interno doméstico hacia el interior de Turquía de islamización, de reislamización. De hecho, una cosa que estaba prohibida, por ejemplo, las policías no podían usar hijab, los empleos públicos, todo lo que era elemento de islamización no podía ser público, era un estado eminentemente laico, ¿no? Con Erdogan, no solo que pueden usar, sino que en general, si no lo usan,
Está mal visto. Sí, es un problema. Hay un proceso de islamización muy forzado que es similar al que hace Modi con otra marca en India. Y eso genera una presión muy grande de la propia base turca, pero además tiene otro proyecto Turquía, que es con todos los estados túrquicos, tiene un propio proyecto de desarrollo, eso es todo desde Azerbaiyán, todo el Asia Central y Turquía como metrópoli, de contención o de pivot entre lo que es Rusia y lo que es Occidente. Así que creo que hay que prestarle mucha atención. En la cuenta general, viene jugando para Occidente, tiene experiencia en este tipo de cosas, ha estado en Irak, ha estado en Siria, ha estado en los Balcanes, ha estado en Libia. ¿Por qué no meterse en esto? Digo, pero yo, ¿por qué no se metería en esto? Porque yo creo que en esto, más allá de que son 4 días, es muy temprano, hay que ver qué pasa. Yo veo una resistencia muy poderosa, muy fuerte, donde los que están entrampados son los que empezaron la guerra. A Irán lo veo muy seguro, muy fuerte, más allá de los estragos, ¿no? Porque dabas el número ahí de muertos. Hoy Fox habló de 680, Fox, no Irán, Fox. 680 muertos efectivos militares norteamericanos. Wow. ¿Te imaginas que si Fox dice, es que en embajada en Riad fue y en Bahrein, ¿te imaginas que si Fox dice 680? Sí, capaz que son 1200. Son muchos más. Y Trump hablaba de 3, y mientras él decía 3, mandaban las cadenas, porque él tiene un problema también con los medios. Él de una pelea, las cadenas del globalismo mandaban las imágenes de los cajones llegando, que eran decenas. Así que, más allá de la tragedia humana, me parece que sí hay un empantanamiento ahí, donde la perspectiva con el estrangulamiento, decías vos, colapsaron no solo la producción, sino el flujo, colapsaron las cadenas de suministros globales. No solo las de Asia o las de Europa. Lo del gas natural licuado es ¿quiénes son los ganadores hasta ahora con este escenario? Bueno, claramente Rusia, por ejemplo. Putin se está riendo. El norte. Turquía también, Turquía también. ¿Por qué? Porque Turquía, si no se mete en la guerra, si no toma partidos, si Turquía dice las cosas así, son ganadores. Y China también, China no está perdiendo nada. Los perdedores son Israel, claramente. Israel, en la medida que pretenda ser un Estado nacional en Medio Oriente, ¿no? Ocupando, porque Netanyahu es otro destino el que busca, y Estados Unidos ni hablar, con toda la crisis que describió Cristian, que es mucho más profunda, la crisis de gobernabilidad que ha tenido ruptura al propio interior del MAGA, ¿no? Me meto con vos, Cris, con el tema que anticipábamos también, después leemos mensajes, peloteamos un poco, que tiene que ver con el rol de Gran Bretaña. Argentina no es un país neutral. Acá después en Twitter lees cada cosa, ¿no? Pero no, Argentina tendría que ser neutral. No, vieja, Argentina tiene intereses creados y en general el enemigo de mi enemigo, yo quiero que le vaya bien, ¿no? Digo, me encantaría. Esto es un recorte para que compartan ahí el vocero del ejército sionista. Me encantaría ver los misiles iraníes cayendo en el Palacio de Buckingham. A mí no me molestaría, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué rol está jugando Gran Bretaña, cuyo primer ministro laborista, que algunos acá de la socialdemocracia aplaudían, bien, un laborista británico, le puso a disposición directamente a Estados Unidos? Kate Starmer, sí, un poco bipolar, ¿no? Porque en la primera hora salió a condenar el ataque que habían hecho conjuntamente Israel y Estados Unidos, a la vez que condenaba, por supuesto, la respuesta defensiva legítima, por lo menos de mi punto de vista es una respuesta legítima. Si te están atacando y tienes condiciones para responder, ¿por qué no vas a hacerlo? ¿No? Y aparte, si vas a responder precisamente a instalaciones militares de quienes te atacaron. Pero bueno, ahí la tradición occidental y el otanismo fundamentalmente se alineó en torno a eso. Diría que, salvo Pedro Sánchez, casi todos los europeos tomaron esa misma posición. Croacia, Eslovaquia, digo, hay algunos. Algunos tomaron, digamos, una posición más moderada, pero diría que el eje más duro, digamos, de la OTAN estuvo alineado en eso. Horas después, no, porque no pasó mucho tiempo, cuando primero había dicho, no, yo no voy a disponer mis bases para que se ataque a Irán a pesar de todo esto, parece que alguien hizo una llamadita, ¿no? al Palacio de Buckingham, y de repente apareció
Keir Starmer diciendo lo contrario, ¿no? Que ahora iba a permitir que todas sus instalaciones en Asia Occidental fueran utilizadas para que los Estados Unidos e Israel dirigieran operaciones. Eso obviamente tiene que ver con el alineamiento de la OTAN y yo arriesgaría como hipótesis, alguna previsión que está tratando de buscar Estados Unidos, viendo que Irán ha pretendido que esto sea una guerra larga, es decir, que se prolongue por semanas y está demostrando tener capacidad, stock, ¿no? Para seguir sosteniendo esto por largo tiempo, incluso haciéndose cargo de los posibles daños que pueda sufrir en ese trayecto, y que también Estados Unidos y Israel se queden sin stock de pertrechos, ¿no? Porque es muy costosa la saturación que está generando en los sistemas de defensa antiaéreos, antimisiles, Irán contra Israel y contra las bases de Estados Unidos, es nunca antes visto. Es decir, es extraordinario que estamos viendo que una potencia regional se está enfrentando a dos grandes potencias militares. Nunca antes había pasado esto, y creo que retomo algo que vos decías también con lo de Palestina. Creo que ahí hay una pequeña reivindicación a ese silencio de radio que escuchamos durante tanto tiempo en Asia Occidental, donde el resto de países árabes no se pronunciaron y no hicieron absolutamente nada para defender a Palestina, y que hoy Irán, y que ha sido uno de los que ha sostenido lo que ellos llaman el eje de la resistencia, ha estado apoyando, soportando precisamente la resistencia palestina. Con todo esto, yo creo que Estados Unidos, insisto, está buscando que la OTAN se involucre de a poco para que sea su segunda línea de contención, ¿no? Segunda línea de contención en la siguiente fase, es decir, semana 2, semana 3 de todo este conflicto si se prolonga. Y creo que eso puede ser uno de los factores que cambie la correlación de esto, y ahí es donde yo me atrevo a poner la segunda hipótesis, y es que esto lo para directamente Irán. ¿Y cómo lo para? Cambiando la política que tuvo hasta ahora, que era la política de moderación que impuso el ayatolá, era de no fabricar el arma nuclear. La fatwa, ¿no? Una de las lineamientos estratégicos, si se quiere, una traducción burda de mi parte, que es lo que dijo, de hecho, no hay capacidad técnica, pese a que el candidato de Argentina para las Naciones Unidas, Rafael Grossi, jugó asquerosamente en favor de Irán y en contra de Irán y en favor de Trump. Irán nunca tuvo la capacidad de enriquecimiento de uranio. Esto hay que explicarlo 20 veces, y que Israel tiene en Dimona 220 ojivas nucleares, que a Mordejai Vanunu, el tipo que lo denunció, lo tuvieron torturando durante 10 años. Hay que hacer pedagogía, porque que lo secuestraron clandestinamente en Inglaterra, entre otras cosas, ¿no? Esto lo dije hoy en el programa como Navita. Si vos tenés 60 años y te cae una rubia hermosa, o es una viuda negra o es una espía del Mossad, muchacho, vamos, si no te pasó nunca en la vida y estás denunciando a Israel, no te coma la curva. Che, muchos mensajes que llegan acá, quiero leerles algunos porque algunos son para ustedes, los tiro todos y después responden el que quieren. Nacho de Rosario dice, felicitaciones Yair, a todo motor. Antonio de Casero dice, lindo tema, El gendarme Nahuel Gallo dice, agradezco a todos, no voy a hacer nombres, en lugar de decir reconozco todo mi agradecimiento a Tapia, al gendarme que se está prestando para este show mediático, que diga que estaba haciendo ahí en Caracas, no estaba visitando Margarita. Hola Yair, acá firme escuchando, estoy viajando para Santa Rosa, a la tierra de Felicitas, saludos compañeros, Jesús desde Junín, Luis Alberto Altamirano era el que decía aguante Belén abajo el patriarcado, y me dice, no, bienvenido Yair. Alejandro Bausano dice, Yair, si mal no escuché, Trump estaría presionado por Israel, ya que Benjamín Netanyahu tiene pruebas con imágenes de la participación de Trump en la isla de Epstein. Ahora lo responden los compañeros. Yair, escuchando por primera vez el programa, abrazo María desde Mar del Plata. Jesús de Don Torcuato dice, y si sale bien me sorprende, increíble programa con alta capacidad de elaboración acerca de la realidad mundial actual. Bien ahí, Jesús, que pide Cristina Inocente, Cristina Libre. Leo de La Matanza, fiel oyente, gran programa Yair, es atroz la guerra cognitiva. Pensar que te dicen del asesinato de las niñas como víctimas inocentes, creando el sentido de que hay mujeres generadas por una potencia invasora, el imperio, que pueden ser muertes justas. Diego de Corriente dice, hola hermosos ebeceres del Grito del Sur. Dos cracks, muy cracks en la mesa. El análisis que hacemos acá después de 3 choris y 2 damajuanas de tinto es Netanyahu
Fuerte, ¿eh? Netanyahu le toma la leche al gato Trump. Está que se le escapa la tortuga y ante la ausencia de poder de las instituciones que reúnan, se descajetó toda Asia Occidental. Un análisis certero, pero con algunos términos, bueno, quizá un poco ordinarios, como le gusta a Javier. No, una gran metáfora. Una linda metáfora. Enrique dice: hola Jair, felicitaciones por el programa y por los invitados. La mayoría habla pavadas de este gran tema. Enrique del Delta. Elisa Giordano dice: buenas noches, compañeros. Siempre un placer escuchar los análisis del querido compañero Fernando Esteche. Pocos pueden tener la visión geopolítica de él y transmitirla de manera tan clara. Mario de Mataderos dijeron... mira, 2 mensajes, dice: claro que se te extrañó, Jair, gran vuelta con el compañero Esteche. Si se puede contar alguna anécdota con Eve, eran amigos y debe tener seguro alguna. Y dice: ¿escuché mal o dijeron que es el último programa de Belu? No, pará. No, capaz vos tenés una información. No la echemos, nosotros no la vamos a echar. Capaz que salimos y está acá la Daya. No, mentira, no, por favor. Tengo Estela, contrato. hola, por favor, actualizar la programación en el sitio de la radio. Bueno, la actualizamos. Esto es Radio Champán, dicen por acá. Y Javier de Villa María, que es un fiel oyente de este programa, que está en las antípodas de nuestra lectura del mundo, me manda 20 mensajes. Entre uno dice: ¿vos, Belén, sabés lo que hace el régimen de los ayatolas con la comunidad LGBT? ¿Vos sabés lo que le hizo el régimen de los ayatolas a los opositores comunistas? Jamás recibió un sobre de la Mossad. Colaboro gratis contra los asesinos. Y después, bueno, ¿tiene idea de cómo la inteligencia turca colabora con la Mossad y la CIA? Muchas preguntas, Javier. Algunas las pude leer al aire, algunas no llego. Bueno, les dejo picando algunas de las preguntas. Una hablaba de los archivos de Epstein, otra hablaba de, bueno, el vínculo entre la Mossad y Turquía, otra pedía una actualización sobre el rol de... no, esta la asumo yo, el rol de Egipto también, un país que fue históricamente una potencia en el África y hoy ha perdido muchísimo peso geopolítico. Y uno de los ejércitos más grandes uno de los ejércitos más grandes. Gamal Abdel Nasser, un tipo que unió 2 países, boludo, dejate de hinchar. Y ahora, uno de los estados más silenciosos respecto a lo que pasa en su vecina Palestina. Cris, ¿cuál tenés ganas de responder? Que hay mucho. Mira, empiezo por esto último que mencionabas de Egipto, porque creo que lo que ha buscado, entre otras cosas, en el último tiempo es desconfigurar precisamente ese otro bloque, ¿no? Esa alianza del Baasismo a la que perteneció Nasser, el movimiento panarabista que forjó la unidad entre Egipto, entre Siria, Irak. Yo creo que ahí se había formado una gran liga árabe antiimperialista desde el punto de vista de Asia Occidental, del mundo árabe, y que hoy se ha logrado desestructurar, primero con las revoluciones de colores, ¿no? Que muchos llamaron como la primavera árabe, como una especie de resurgimiento, una liberación de los pueblos, que no fue tal, y que misma la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton reconoció que instigó, que financió, que estuvo detrás del patrocinio, por ejemplo, de organizaciones comunistas que después se les fueron de las manos, pero que vemos que siempre guardan una relación y una especie de cariño y gratitud hacia esos grupos, porque al-Golani, que dio el golpe de Estado el 8 de diciembre del 2024 en Siria, terminó convertido en al-Shara y comiendo shawarma en New York después de haber tenido con vestido de occidental, ¿no? Con corbata y todo, con camisa de cuello inglés y con corbata, comiendo shawarma en la Séptima Avenida, ¿no? Y creo que eso es bastante diciente de esa hipocresía occidental que ha permeado y que de algún modo yo creo que ha logrado fracturar los proyectos de unidad ahí, y que hoy están cada vez más afincados en esta contradicción que se empieza a crear desde la perspectiva de Irán y el eje de la resistencia. Respecto a lo de Epstein, es especulativo, pero creo que hay varias pistas para pensar que efectivamente hay algo extorsivo detrás de esto, ¿no? De que las verdades que se ocultan detrás de los archivos, detrás de la operación, detrás del modus operandi, mejor dicho, de Jeffrey Epstein, ¿en qué consistía? Bueno, te invito a una fiesta, te tomo fotos, te llevo a las mayores perversiones y después te extorsiono con esa información para que haga lo que yo quiera, ¿no? Y esa información no se la quedaba solamente él, que la sistematizaba bastante bien, ¿no? Entre sus archivos, entre otras cosas, sino que la entregaba precisamente a las agencias de inteligencia. Uno podría decir que perfectamente podía ser un contratista, pero efectivamente al decir de hoy era básicamente un agente de la Mossad fundamentalmente. Y creo que a través de eso
Trump se encuentra bastante en aprietos y puede ser uno de los motivos que lo esté llevando o conduciendo a tomar algunas decisiones desesperadas en este momento. ¿Por qué? Un tipo de 80 y pico de años que está gobernando por segunda vez Estados Unidos con una épica que quiere dejar huella, como la idea de, bueno, yo volví a ser a Estados Unidos grande de nuevo, volví a recuperar el rol hegemónico del mundo, de Estados Unidos en el mundo, y no va a sentirse agradado de que pase a la historia como un vil pederasta y un perverso, como es lo que quedaría detrás de eso, más allá de que quienes tenemos un pensamiento crítico y conocemos su trayectoria, sabemos que es un tipo no solamente chabacán, fanfarrón, fantoche y mediocre, sino que también es muy cierto que este tipo está detrás de esa red de trata de personas y de pederastia en la que Jeffrey Epstein era uno de los capitanes. Fernando, cualquiera de las preguntas, y te pido que cierres con lo que te pedían, una anécdota con Eve, un recuerdo de Eve. Esta es la Radio de las Madres, podemos estar haciendo este programa porque Eve no tenía ni un pelo en la lengua, porque acá el sionismo se llama sionismo, el imperialismo se llama imperialismo y los gorilas se llaman gorilas, así que bueno, cualquiera de las preguntas más geopolíticas, pero sí cerrarnos con una anécdota con Eve, sí, un recuerdo. La de geopolítica no recuerdo si quedó la idea de que yo pensaba que los turcos eran buenos, porque alguien me explica que está con la CIA y con el Mossad, tengo muy claro, no solo con la CIA y con el Mossad, con todos los servicios de inteligencia, esa dimensión oscura de la geopolítica es terrible. Lo de Epstein a mí siempre me queda, digo, yo me resisto a que la excusa de la guerra sea un carpetazo. Tiene la procacidad, digo, son dos personajes, un pedófilo y un corrupto, uno está para no ir preso, yo creo que hay mucho de autonomía, de la subjetividad individual, pero estamos hablando de procesos que son geopolíticos, estratégicos. Entonces, es probable que haya mucho de esto que se dice, porque aparte claramente está probado. Epstein no solo era un agente, era parte de la AIPAC. El AIPAC es el cabildeo, el Comité de Asuntos Públicos norteamericanos israelíes, que hoy apretaron, vaya uno a saber con qué, con dinero, con información, a los senadores que en la sesión del Senado decían que estaba todo mal la guerra, hablaron en contra de él, y después votaron por darle los poderes en una votación muy ajustada, porque hay una crisis política concreta. Así que por eso yo siempre convido a que no nos quede cómodo el argumento. Está bueno, no hay que perderlo de vista porque existe, pero que no nos quede cómodo. Digo, también hay producción política, más allá de los aprietes y de estas cuestiones. Y de Eve te podría contar muchas cosas. Yo siempre lo que más recuerdo es, yo de chiquito nos conocemos, yo salía del Normal 2 y estaban las rondas de madres en Plaza San Martín, que si algún platense escucha, sabe de qué estamos hablando. Había la filial Madres de La Plata, era de las que hacía la marcha los miércoles. Ahí empezamos a hacer las marchas de la resistencia, cuando la Versuit o 2 minutos eran marginalidades, bandas de pibes, y nosotros las llevábamos, después se hicieron famosos. Son entre los 80 y los 90. Con Eve lo que sí hicimos, que yo siempre me acuerdo, nosotros fuimos a la ESMA, siendo la ESMA. Wow. Éramos 40 personas. Porque aparte no tenía la masividad ni el acompañamiento, no se la entendía, era una Eve que no había hecho todavía el proceso de comprensión de lo nacional popular. Incluso con Chávez las primeras reacciones son milicos. Yo me acuerdo que tuvimos discusiones terribles, porque para nosotros eran amigos y para ella eran milicos cara pintadas. Después la seducción de Chávez era inevitable, y la inteligencia y la agudeza de Eve lo resolvió. Pero sí haber ido a la ESMA, siendo la ESMA, y sufrido una represión con las madres ya grandes. Eso no me puedo acordar en el año, pero tiene que haber sido 95, 96, debe estar en los registros por todos lados. Hay una foto. Tiene que haber una foto. Hay una foto característica donde sí están todas y claro, está frente y al frente, como no entrando nada, pero está ahí. Es lo que hicimos. Fuimos a la ESMA desde Plaza, fuimos a la ESMA, se pararon para la foto y nos molieron a palos. Nosotros no conocíamos mucho, era el grupito que la acompañaba, éramos platenses la mayoría y las madres. No sabíamos que a 2 cuadras había una estación de trenes, vías de tren que nos cortaban no podíamos salir cuadras y cuadras disparando, claro, porque sino que estaban vías de tren. Fue una cosa muy conmovedora por lo movilizante que era la ESMA y por la soledad. Y estábamos hablando del 95. Poquitos años después, menos de un lustro después, la masificación fue
Yo siempre eso lo viví. Después tuvimos nuestros desencuentros, ¿no? Con el kirchnerismo, nos recagó a pedo. Nosotros, la primera etapa del kirchnerismo éramos anti-kirchneristas, de hecho estuve en Cana yo, y ella nos recagó a pedo, se enojó mucho conmigo, cuando dio por terminada la marcha de la resistencia y qué sé yo. Pero nosotros siempre reivindicamos no solo su militancia, su coherencia y su consecuencia, sino fundamentalmente una inteligencia superior para distinguir la sutileza más indescifrable, menos visible de los movimientos populares, de lo que se producía a nivel movimiento popular. Ella lo identificó muy claramente, así que me parece que los últimos años de su vida fueron los más luminosos, donde fue más construcción de doctrina, menos fue toda su experiencia militante, y eso después fue doctrina, la hizo doctrina, no es que ella hacía eso en la cabeza, pero todo esto que dejó, la radio, todo lo que empezó a dejar, con Sueños Compartidos, con todo, más allá después de las picardías de quienes la acompañaron, porque se acercaba mucha gente, también estuvimos en esa época, donde se acercaban algunos, también fuimos enlace, de hecho, Sergio conoce a Eve porque nosotros éramos la Comisión de Derechos Humanos de Derecho, lo fuimos a ver a Sergio y le llevamos el papelito para que cosas que nunca sé si estuvo bien o estuvo mal. Yo, la verdad. Pero fue una linda. Lo trajimos acá al Pitu Salvatierra y el Pitu Salvatierra se cansó de reivindicar Sueños Compartidos. No, Sueños Compartidos sí, lo de la relación con Sergio, digo, pero fue una etapa con Eve, fue que Bracho nació en Madre. Nosotros funcionábamos en Madre de Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Nuestra sede, nuestra apoyatura logística era Madre de Plaza de Mayo, y Madres fueron mis garantes cuando yo tuve que salir de una de las tantas cárceles que estuve, cuando tuve que salir, son las que figuraba que yo trabajaba en las cosas que no en la Asociación Madre, y las viejas no metía la huella en Madre, ¿no? Y las viejas me cagaban a pedo siempre, como para cuidarme, que no haga lío, porque trabajaba con ellas. Así que no sé si aporto mucho, soy de los que se resisten a estos de ellos con Eve. Eve fue la madre de todos, entonces me parece que no es justo apropiarse aún desde una historia personal, no está bueno. Está bueno la anécdota por ahí para pintarla a ella, más que para pintarse uno diciendo, mira, yo estuve acá, como estuve yo, porque me tocó a mí. Hubo muchos compañeros, y en distintas etapas de ellos, muchos compañeros a los que ella quiso y valoró mucho. Hermosa anécdota de despedida. Quiero agradecerle un montón a los dos. Programón hoy. Le agradecemos muchísimo a Cristian Arias, a Fernando Esteche. Fernando, profesor titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de La Plata. Cristian Arias, licenciado en Ciencia Política. Los siguen en Monobloc Stream Programón para estar al tanto de lo que sucede en la realidad internacional. Nosotros nos vamos a una pausa muy corta. Ya llega David Pizarro Romero con toda la actualidad de lo que sucede en el Atlántico Sur, en el otro continente que le pertenece a nuestro país, la Argentina. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. 23:12. Ahora me contás lo que hay ahí, Belu. Dale. Te quiero mostrar 2 de los libros que nos dejó Fernando. Están muy buenos. Son de PIA, de Periodismo Internacional Alternativo, Destinados por la Providencia y Descolonizar el Horizonte. Así que los vamos a estar chusmeando. Y tenemos alguno para sortear capaz en la semana que viene. De una. Antes de darte el pie a vos, Belu, bienvenido compañero y amigo David Pizarro Romero. ¿Cómo le va? Muchas gracias, bienvenidos otra vez a la radio, muy contento de estar acá. Bienvenido yo, en realidad. Sí, el tipo se da la bienvenida, yo lo amo. Pero pará, estuvo con nosotras también. Hoy no, es verdad. Estuvo el ahí tipo con estuvo nosotros, bancando. con la experiencia feminista. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste aupado por el movimiento feminista de esta radio? Ojo con lo que vas a decir. ¿Te sentiste incómodo? Ojo que te está... Incómodo, no, por favor. No, aparte estaban hablando de cuando entré, se acaba de ir la chica de piropos peronistas. Oh, Lucía, beso Dejó grande, huella. dejó huella. Sí, los perié. ¿Estuviste alguna vez en Piropos Peronistas? ¿Mandaste tu foto? Ahora me sumo. No soy ¿No sos de esos? de las aplicaciones. No es de las Pero apps. es como, está buena. Como... Es otra forma. No porque lo supero, nada, sino no No es tu sé. estilo de acercarte a una persona. Generalmente me va mejor en... Se viene la fiesta de piropos. Se viene la fiesta de Tete a Piropos tete. Peronistas. Ahí sí te quiero, Pizarro. Ahí te quiero bailando. Hay quien dice que Pizarro baila bien reggaetón. Vamos a verlo en la cancha porque, ¿no? Después... Mira. Bailo cuarteto. ¿Cuarteto? Belén, tenemos una comunicación muy importante para nosotros. Si querés compartirnos. Esta tarde, no sé si vieron en redes sociales, si no vieron, Lucas Román, el comunicador que también estuvo en esta radio, está en esta radio y compañero, sufrió un ataque homoodiante, así que obviamente la M530 sacó un comunicado muy importante que está bueno que lo leamos. Repudiamos enérgicamente el ataque a nuestro compañero Lucas Román, quien fue abordado este lunes en el barrio de Almagro y recibió cobardemente 3 trompadas en la cara. Hechos como este, agresiones por orientación sexual, posicionamiento político o identidad de género son inadmisibles y se inscriben en un contexto de creciente violencia que no puede normalizarse. Son además el fiel reflejo de las más altas esferas de que el gobierno nacional predica a diario, o sea, el odio. Exigimos que se investigue urgentemente el hecho para dar con el responsable. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la diversidad y el derecho a ejercer nuestra identidad. Así que desde este espacio le mandamos un gran abrazo a Lucas Román y obviamente, como dice el comunicado, es la reproducción de lo que sucede a nivel nacional con la comunidad LGTBI y las mujeres, ¿no? Donde todo el tiempo desde el gobierno se desprestigian las políticas públicas que nos incluyen a todos y a todas. Así que un beso grande, querido Lucas. Mira, David Pizarro Romero no alcanzó a sentarse y ya tiene 2 mensajes para él. Viejo, me voy a poner celoso. Primero, David, no me la respondas ahora, la dejás para después. David Pizarro, 2 puntos. ¿Sos pariente de Jorge Pizarro? Hay mucho Pizarro, pero no lo respondas. Si sos pariente, no lo respondas. Leo de la Matanza, ¿qué opina David ahora del radar en Tolwyn? Habilitado por Tayana, tampoco la respondas ahora, la dejamos para la sección preguntas. Pero contame tu agenda, ¿qué trajiste, qué nos trajiste? No, hoy vamos a hablar de una amistad infinita. Vamos a hablar de una amistad internacional, vamos a hablar también de
2 hundimientos de barcos, uno hace mucho y otro ayer, o esta mañana en realidad. Y después vamos a traer una efeméride. Bien, bien, me gusta. De un gran prócer argentino que no es tan reconocido como debería a nivel nacional. Me gusta, David tiene esta tarea de reivindicar próceres que la historia oficial los pone en la segunda línea, no son de segunda línea. Bueno, ya no va a contar, pero arranquemos con Friends Will Be Friends. ¿De qué estamos hablando? No, de si uno piensa en una amistad entre 2 estados, ¿qué se les ocurre? Que ha durado Israel, Estados Unidos. Israel, Estados Unidos, es verdad, bueno. Y otra, intercontinental también. Intercontinental, difícil, sí. A ver. A nosotros nos jugó en contra esa amistad. Estados Unidos, Gran Bretaña. Bien, Belu. Estados Unidos, Gran Bretaña. Contrario a ciertos runrunes que se han escuchado últimamente de que se está rompiendo esa amistad, esa alianza, y que eso nos conviene, de alguna manera, eso no está pasando, ¿no? Y la prueba es que ahí tengo los 2 mandamases de ambos países, tanto el de Estados Unidos, Donald Trump, con Keir Starmer, el primer ministro británico. ¿Están haciendo apulseados o están por chapar? Los que están en el streaming nos pueden decir si hay tensión sexual en esa foto. Hay algo ahí, ¿no? Sí, total. Hay años de relaciones. Exacto. Y las relaciones continúan, porque había habido una especie de cortocircuito, vienen habiendo algunos cortocircuitos entre ambos políticos y entre ambas dirigencias, pero hoy está Gran Bretaña, que al principio le había negado el uso de las bases militares, porque Gran Bretaña también tiene un montón de bases, de hecho tiene más de 100 bases alrededor del mundo, 142 para ser exactos, y tiene varias bases en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en Omán, bueno, en distintos lados. Le había negado su uso a Donald Trump para que los aviones yanquis no pudieran abastecerse o no pudiesen usarlas para ir a bombardear Irán. En cambio, hoy cambió de idea y autorizó el uso de las bases para los aviones norteamericanos, pero para cubrirse, dice, solo con medidas defensivas. Pero bueno, de Estados Unidos no tiene nada de defensivo. De hecho, si hay alguien que no juega a la defensiva es Trump. Y hay algo interesante, que es que habilitó el uso de la base militar que tiene Diego García. ¿Qué es Diego García? Diego para García, no saben? Para el que no sabe, es una base militar que se usó que apareció en los 60, se construyó en los 60, se usó para bombardear Vietnam en la guerra de la década del 60-70, se usó para bombardear Afganistán en los 80, y también de vuelta para bombardear Afganistán después del 2001. Y es clave porque está en el medio del Océano Índico, en un lugar que le pertenece a Chagos, el archipiélago de Chagos, que tiene un caso, un litigio con Gran Bretaña muy parecido al que nosotros tenemos con Malvinas. Mira. Los ingleses echaron a los chagosianos es un archipiélago, o sea, hay un montón de islas, y en una de esas, la isla Diego García, los echaron a los habitantes, a los chagosianos, que eran los nativos, que se tuvieron que ir a vivir a otro país, al país de Mauricio, que es otro grupito de islas, y para construir esta base norteamericana. Wow. En los 60. Como hay todo un documental que está en YouTube, como no se querían ir, les mataron a todos los animales, las mascotas, no. Y medio que los dejaron sin agua, o sea, los obligaron a irse o morir. Ahí lo tienen en imágenes para quien está en el streaming, una imagen que trae David, que entiendo de la pista de aterrizaje, ¿no? Claro, eso es la base de Diego García. Hoy, esa foto es del año pasado. Nada, se decía, bueno, Chagos ocurrió a la Corte Penal Internacional, la Corte dijo no, tienen razón, Gran Bretaña le tiene que devolver la isla a los chagosianos. Primero se negaron, después Inglaterra medio que acordó, Trump los reputió, dijeron cómo van a devolver eso si lo necesitamos. Y entonces Inglaterra firmó como un acuerdo con Chagos y dijeron, bueno, yo les devuelvo técnicamente la soberanía, pero la base va a estar por 100 años. Y vamos a hacer lo que querramos en la base. Y ustedes no pueden entrar tampoco.
O sea que es medio... Se me da traicionera la devolución, ¿no? Claro, te la devuelvo, pero no puedes hacer nada, no puedes entrar y no puedes tocar nada, al menos por 100, o sea, medio que nada. Y ahora ni siquiera se libra de la guerra porque la base Diego García va a ser usada, o ya está siendo usada a partir de hoy por los aviones norteamericanos. Entonces, nada, esto es un poco para desmentir esta teoría de que si nos plegamos, subordinamos a Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar Malvinas. ¿Sabes qué? Estuve escuchando a varios dirigentes políticos argentinos. Sí, hay uno que tiene bigote y fue un gran secretario de comercio que dice eso. Que lo quiero mucho como secretario de comercio, Lo quiero muchísimo. Ojalá si haya un gobierno lo tuviera al tipo con 2 guantes de boxeo, con los formadores de precio enfrente. Ahora de geopolítica a veces le pifia un poco, ¿no? El compañero. No, aparte es algo que ya vivimos, o sea, es un déjà vu de los 80. En los militares argentinos, el principal error fue no prepararse para la guerra, porque no querían una guerra, porque pensaron que en el peor de los casos, Estados Unidos iba a impedir que Gran Bretaña nos declarara a nosotros como un país agresor. De hecho, es la tesis central del informe Rattenbach. Claro, ¿no? El gran error fue diplomático. Leyeron mal que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina, una Argentina que estaba mucho más aliada a Estados Unidos porque combatía la subversión en Centroamérica, había combatido la subversión acá, o al comunismo, y una Argentina mucho más fuerte militarmente, que tenía cosas que ofrecer a una posible alianza, y aún así Estados Unidos dijo, no, ¿qué? Vos no existís. Imagínate ahora que le pagan 800.000 pesos a los soldados. ¿Qué vas a hacer? Claro, entonces está pasando lo mismo. O sea, uno lo mira hacia 40 años atrás y dice, qué boludo, ¿cómo se les ocurrió? Y vos ves ahora y tenés un montón de tipos que dicen, no, hay que subordinarse a Estados Unidos. Ahora, hoy leía en Twitter, ayer había varias declaraciones del antiguo secretario de Comercio y decía, no, hay que subordinarse a Estados Unidos, China es el gran derrotado, hay un eje, China, Chile, pero eso es otro tema, China, Chile, Inglaterra, hay un eje y nosotros debemos estar del otro lado. ¿Cómo? Sí, es bastante, para mí no tiene sentido, pero bueno, nada, viene a traer esto porque la realidad... La única verdad es la realidad, y la realidad muestra hoy que Gran Bretaña y Estados Unidos siguen siendo aliados, más allá de algún cortocircuito normal que tienen cualquier político que han tenido a lo largo de su historia. Pero nada, siguen siendo aliados, y siguen siendo aliados para el mal, porque se apoyan mutuamente para generar bombardeo a otros países, ¿no? Entonces nosotros que no cortamos ni pinchamos en ese sentido, no estamos en ese mundo de alianzas, no tenemos nada que hacer, y menos subordinado a Estados Unidos. Bueno, ese es el tema 1. El tema 2 también tiene que ver un poco con la cuestión actual que está sucediendo en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy se supo la noticia de que Estados Unidos hundió un submarino norteamericano, hundió una fragata iraní. Frente a la India, ¿no? Frente a la India, sí. De India. Claro, no se sabe bien, que parece que estaba en aguas internacionales, pero muy cerquita de la India. ¿Y por qué pongo esa foto? ¿Por qué vemos eso? Para los que están viendo YouTube, esa es la última foto que tiene nuestro crucero Lara General Belgrano, hundido el 2 de mayo de 1982, a traición, un crimen de guerra. Esto para que los ingleses siempre se creen muy caballerosos y caballerescos y que respetan las leyes de la guerra. Bueno, esto fue un crimen de guerra, murieron 323 argentinos, casi la mitad de todos los que murieron en toda la guerra de Malvinas, y lo hundió un submarino con capacidad nuclear, el Conqueror, y hoy también un submarino con capacidad nuclear norteamericano hunde una fragata de otro país, enemiga, en aguas internacionales. Misma metodología. Claro, era una fragata que no estaba en el teatro de guerra, estaba totalmente lejos. Y acá hay que agregar algo, hay inteligencia también, hay inteligencia enemiga inteligencia de la India. Y esto... que se reunió con Netanyahu. Modi estuvo con Netanyahu. Pero acá hay una traición terrible, porque la fragata esta iraní,
que acá vemos cómo está explotando el torpedo. Hay que decir, eran 150 más o menos, no, 160, 180 tripulantes. Han rescatado 80 heridos, sobrevivientes, 80 cuerpos y todavía hay 20 desaparecidos. Esta fragata acababa de ir a pasear a la India, o sea, ha ido a hacer un show a la India. El 17 de febrero desfilaron los marinos iraníes en la India. ¡Qué horrible! Y hace 2 semanas, hay fotos, videos, eso se puede ver. Y los recibieron, hubo un intercambio. Cuando salen, los estaban esperando, ¿no? La traición. Y lo que es peor es que cuando pidieron ayuda de la India, que estaba ahí nomás, nadie salió a socorrerlos. Y hay una regla internacional que cuando un barco se hunde, no importa el país y no importa si estás en aguas territoriales o en aguas internacionales, ante un SAR, se llama Search and Rescue, tiene la obligación cualquier barco de salir a rescatar. De hecho, cuando nos hundieron el Belgrano, uno de los barcos que va a rescatar heridos es un barco chileno. Mirá vos. Esto no se sabe casi, pero es un barco que estaba ahí y cerca, y él escucha la llamada, pide permiso, y el gobierno de Chile se vaya y no rescata heridos, pero sí encuentra varios cuerpos que los pueden, hoy hay familias que tienen su... velar, ¿no? Claro. Pero estuvieron ahí junto con barcos argentinos buscando, bueno, imagínense la tensión que había en ese momento. La India no mandó nada, se hicieron los boludos y no dijeron nada, y Sri Lanka salió y los que rescataron fueron gracias a barcos de Sri Lanka, ¿no? Es algo... Además, sos la India. Inglaterra te puso el pie en la cabeza durante 100 años, te sometió a la hambruna histórica y estás del lado de... Deja. Y esto lo traigo a colación, tiene que ver con el Atlántico Sur, porque nosotros siempre hablamos, los que por ahí los que somos malvineros, hablamos no solo de Gran Bretaña, sino del Commonwealth. India es parte del Commonwealth, esta mancomunidad británica sería la traducción, donde todos reconocen, la India no en este punto, pero todos los demás sí, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados y otros varios países más, son 50 y pico de países, Sudáfrica, reconocen a la reina, o en este caso al rey, a Carlos III, como autoridad máxima. Al hermano del violín de Andrew, ¿no? Claro, y la India sigue estando en esta mancomunidad de naciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Gran Bretaña y de todo lo que hay atrás, también hay países gigantes como la India que terminan traicionando a unos tipos que acaban de recibir en su país hacía 10 días. ¿Tengo un tiempito más? Sí, tenés, explayate, porque además me dijiste que me traías una efeméride de otro pueblo enemigo, glorioso pueblo enemigo de los ingleses, un pueblo del que a mí me genera bastante simpatía, ¿no? Sí, acá me voy a explayar un poco más, pero espera, quería responder. Sí. Te pregunté, te entró la balú. Lo de Tolkien ya lo hablamos. A ver, quizá, no sé quién era, Leo de Matanza, que un fiel oyente del programa. No, lo hablamos. Fue un gran error de la gestión de Alberto Fernández. Yo igual sigo defendiendo la gestión de Tayana. Me parece que fue uno de los mejores ministros de defensa de que tengo noción. Sin embargo, sí, fue un gran error de esa gestión, no solo de él, sino sigue siendo un error del gobernador actual de Melilla. El radar ahora no está funcionando, pero tampoco está desarmado, o sea, está ahí, se puede, o sea, es como que no es que lo rompieron, lo enchufás y anda, funciona, no está enchufado, pero hay que desarmarlo, no puedes quedar ahí. Bueno, eso sigue estando ahí. Eso por un lado. Y después, ¿cuál era la otra cosa? Que tu padre era Jorge... familiar. No. Eso puedes no responderlo si quieres. Esperá, te sumo una más, pero después... Mi pregunta para David es, ¿qué tan difícil es hacer fuego para un asadito en la Antártida? Te preguntas. Estamos en cualquiera. Chicos, me presten atención. Te lo pregunta Diego, que ya se comió un asadito hoy, así que está... No, es difícil. Sí, tuve que usar... hice varios, hice uno a la intemperie. Hay fotos. Hay fotos. En un chulengo. A ver si la tengo, después la busco. Se la mando a Vicky. No, el tema es que el fuego era al aire libre. Fue un día, me acuerdo, fue un 9 de julio, el día más frío del año. Y llegó a ser menos 30, o menos 20 y pico, menos 29 que llegó a ser.
y estaba congeladísimo, no prendía nada, entonces tuve que usar el chispón eso que lo prendés y tira como un... Sí, algo que si lo haces acá, dejá de tener amigos. Yo no puedo ser más tu amigo. Pero ahí, no, te juro... La Tati con menos 30, si no haces eso, no. No, y yo traté de no, pero uno me dijo, no, usalo negro porque no se va a prender sino. Que lo pongan en Instagram, piden que pongas esa foto en el Instagram y que cuentes la historia. Güey, che, viejo, no me desordenen el programa. Contame de la efeméride, David. La efeméride es que ayer recordamos, se cumplen 169 años de la muerte del gran Guillermo Brown. William Brown. Mirá, ahí lo tenés, mirá la cara de recontra irlandés. William Brown tiene una vida, es excelente, él tendría que ser feriado, pero y acá hay algo y lo relaciono con el Atlántico Sur, porque ¿por qué no le dan tanta bola? Porque es un marino, y los argentinos no le damos bola al mar, lo digo siempre, hace un montón, no es porque sea irlandés, es porque es marino, y no le damos pelota al mar. De hecho, la batalla, él gana varias batallas, ¿no? Hay una batalla que es muy graciosa, porque... bueno, pero ahora vamos allá, pero es como la que él tiró una frase, tiró magia, qué sé yo. En realidad fue una batalla muy desigual, pero no generó grandes cambios, no pasó casi nada después. Y después hay otra, que es el combate de los pozos. Y después la batalla de Juncal, que fue decisiva totalmente, esa podría ser un feriado. De hecho, cuando... hay una batalla anterior, incluso, que no es ninguna de estas dos son combates contra la escuadra del Brasil. En la guerra contra el Brasil, en 1825 a 27. Pero en 1814, Brown se derrota varias veces a los españoles, y hay una batalla en 1814 que San Martín dice, esto es lo más importante que ha tenido la independencia americana, la lucha por la independencia americana hasta el momento. Y te lo dice San Martín. Y ya habían pasado 2 años de San Lorenzo, de su propio combate. O sea, ya había habido otras batallas. Y San Martín dice, esto fue increíble. Brown es un tipo que da para hacer una película. A los 10 años llega de Irlanda a Estados Unidos. El tipo se queda huérfano, pierde a su padre por la fiebre amarilla, pierde a quien al benefactor que los estaba hospedando, todos se mueren de fiebre amarilla, el tipo se mete creo que a los 14 años, o 15 por ahí, de grumete, como de ayudante en un barco. Recorre el mundo, tiene habilidades y llega a capitán creo que a los 17 años. Era otra época donde también la vida transcurría más rápido. Bueno, el tipo es tomado prisionero por un barco inglés. A ese barco inglés lo toman prisionero un francés. Brown se escapa, vuelve a Londres, llega a Londres, de ahí de Londres viene para acá. Hay algunos que dicen que se enroló un tiempito en la Marina Británica. No hay fuentes confirmadas de eso. Hay unos William Brown anotados, pero bueno, William Brown parece un Juan Pérez de los ingleses, ¿no? Bueno, cuestión que llega a Buenos Aires y el tipo tiene varios eventos. Lo convocan para defender a la patria en las guerras de independencia. A él se le ocurre cómo tomar Montevideo, porque claro, los patriotas habían sitiado Montevideo, donde había españoles, pero el mar quedaba libre. Y Mark Brown dice, ¿por qué no armamos una flota y lo sitiamos por mar? Y listo. Bueno, hacen eso y logra rendir Montevideo. También le saca Martín García, esa batalla fue la que San Martín dijo eso. Martín García es una isla, para el que no conoce, de Buenos Aires, que está justo enfrente de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. Que compartimos con Uruguay, de hecho, ¿no? ¿Sabes qué? No sé eso. Voy a chequear ese dato. Pero la cuestión es que domina la salida del Río de la Plata al mar. Claro. Entonces, de ahí los españoles mandaban expediciones, era una plaza fuerte. No te dejaban, te bloqueaban el puerto cada vez que querían. Bueno, Brown la toma en inferioridad de condiciones. Y esto es otra cosa que rescato de Brown, que siempre estaba en inferioridad de condiciones. Era contra todo lo que se venga. Claro, en inglés él usaba una frase que es against all odds, o sea, contra toda la suerte, contra todos los pronósticos, ahí está. Y bueno, siempre en inferioridad de condiciones, el tipo, hay una anécdota que también cuando era peleando por la guerra de independencia, el chabón quiere tomar un barco
un bergantín. Un bergantín era como un barco de 100 personas, 10 cañones, con un bote y 15 tipos. Era un valiente. Claro. Un loco. Un loco, claro. Un loco. Iba un poco de las dos. San Martín también era un poco un valiente. Y un Lo que loco. diferencia a los locos de los genios es el éxito, dijo uno que llegó a presidente. Puede ser, sí. Te interrumpí. Quería tomar un bergantín en el marco de esta pasa. batalla. Sí, después el tipo, aparte la patria lo habilita a saquear navíos españoles, va por el Pacífico, recorre un poco el mundo, igual que Bouchard. Qué tipo Bouchard, Hipólito, ¿eh? Sí. Otro día me traes a Bouchard. Sí, cuando toque te lo Me vamos encanta. a traer. Un gran francés también de nacimiento, argentino por adopción. Bueno, Brown se casa. Hay dos cosas que lo pintan. En un momento, en la década del 20, la Argentina es un quilombo. Hay guerra civil. Brown no quiere participar en las guerras civiles y se dedica al comercio. Está bien, compraba y vendía armas, pero bueno, al menos no mataba compatriotas. No mataba compatriotas. Empieza la guerra con Brasil y lo llaman. Dice, usted es bueno con él en el mar, venga. Claro. Los llaman y ahí sí tiene un montón de combates. El tipo no se cansa de ganarles a los brasileños. Me encanta. De hecho, cuando Brown está viejo, ya está por morir, viene a visitarlo en Casa Amarilla. Hoy, bueno, un dato de color es que la Casa Boca, su lugar de entrenamiento, de hecho, un gran saludo a todos los bosteros. Acabamos de ganar 3-0 a Lanús después de un montón de tiempo. El tipo es impune, dice lo que quiere. Viva la patria. Y Casa Amarilla, donde entrena Boca, se llama por donde la casa de Brown, que era una casa amarilla. Mirá qué dato. Hoy la Casa Amarilla está en literalmente es un museo, es una réplica de la casa original de Brown. Es un museo naval y está en la avenida Almirante Brown, en el barrio de La Boca. Se puede visitar en la semana. Bueno. Es muy lindo, tiene un montón de cosas de él, de su familia. Él se casó, tuvo varios hijos. Todos estuvieron en la Marina peleando para la patria. Y en el combate de los pozos, Brown pelea. Los brasileros nos bloquean el puerto y Brown tiene 7 cañoneras y 4 barcos. Cañonera con un barquito chiquito, con un cañón. O sea, literalmente un cañón. Era como eso en la película que es como un bote medio artillado. Y los brasileños tenían 31 barcos, Wow. todos grandes. Y Brown dice que ve a su tripulación junto a los barcos y dice, bueno, tiene un discurso como, a ver si lo tengo, acá encontré la del asado, pero igual... No, pero tipo... Esperá que tengo El lo del... discurso de Brown. Sí, Brown dice, dice algo como, ¿ven toda esa mole flotante? Sí. Bueno, no importa, dice, porque nosotros, su barco era el barco 25 de mayo, una goleta, dice, ustedes van a ver que la 25 de mayo se va a ir a pique antes de arriar el pabellón y espero que ustedes hagan lo mismo. Y cuando está por empezar el combate, él manda a gritar fuego, porque la gente de Buenos Aires se había agolpado toda en el puerto, en el muelle, para ver el combate. Porque se veía, era a un kilómetro. Y el tipo dice algo que está en la puerta de la Casa Amarilla hoy, del museo, dice fuego rasante que el pueblo los contempla. Wow. Y no les ganó, pero no le ganaron tampoco. Fue como un empate, pero era como 4 contra 30. Ese es un empate de visitante en el Maracaná, digamos, claro, ¿no? Te trajiste un punto. El tipo dijo... Acá lo tengo, dice, ¿veis esa gran montaña flotante? Son 31 los buques enemigos. Dice, no creáis que vuestro general abriga el menor miedo, no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo que será echada a pique antes que rendida. Confianza en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria. Esa. Bueno, la de Juncal fue más importante, fue totalmente decisiva. Los brasileros de vuelta, Brown tenía 5 barcos y 2 cañoneras y los brasileños tenían 17 barcos. Cuando terminó la batalla, los brasileños tenían 2 barcos. Muy bien. Y 700 tipos menos. Después, Brown sigue adelante. Brown, hay algo interesante que participa en el golpe a Dorrego, y lo nombran gobernador de Buenos Aires, Lavalle. Pero cuando Lavalle, Brown le manda una carta a Lavalle para que no lo mate a Dorrego.
Le dice, por favor, no lo fusiles. O sea, y Lavalle le dice, sí. Claro, Lavalle le dice, sí, no. gringuito. Claro, le dice, no, yo te entiendo, pero en estos momentos no hay que tener corazón, y lo fusila, y Brown se va a la casa y no participa más en política, hasta que Rosas lo vuelve a llamar para defender a la patria en la década del 40, ¿no? Brown termina muriendo creo que en el 57. El 3 de marzo. Claro, el 3 de marzo después de toda una vida de un montón de logros, derrotó a Garibaldi, que después sería héroe de Italia. Giuseppe Garibaldi, unificador con Camilo Cavour de Italia. Claro, Brown le perdona la vida, de hecho. Hay una anécdota que Brown lo derrota y lo van a matar, y Brown dice, bueno, déjenlo, ese gringo es un valiente. Perdió yernos y muchos familiares peleando por la patria. Un tipo que siempre peleó en inferioridad de condiciones. Y cierro con esto, cuando en su vejez un almirante brasileño, un antiguo enemigo, Grenfell de apellido, lo va a visitar y le dice, lo ve todo medio pobre, medio ahí en la boca, y le dice, qué ingratas son los pueblos, ¿no? Con nosotros, con los grandes. Y Brown le dice, ¿dónde está? Acá está. Le dice, no importa, la vida vale la pena si puede ser rendida por la patria. Qué capo, no importa, ¿no? Esto sería un buen recordatorio para un montón de argentinos que por ahí hacen solo si se los reconoce, ¿no? Y este tipo dejó familiares, dejó un montón de su pedazo de su vida en un montón de acciones militares, y después nada, viejo, solo, no importa, dice, vale la pena haber vivido una vida al servicio de la patria. Tremenda historia la de Guillermo Brown que trajo hoy el señor David Pizarro Romero. Tengo un montón de mensajes, pero los escuchamos después de la tanda. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Señoras y señor, llega el segmento que ustedes esperaban. Esto es Falopita de Redes con Belén del Huerto. ¿Cómo están? Bueno, vuelvo a los lugares donde uno amó la vida, que es hablar sobre esto y no estar conduciendo, que tiene una presión, te digo. Bueno, como para introducirnos un poquito el tema, trajimos a una amiga de esta sección, a una amiga que queremos mucho y la que vamos a defender. No, yo la sigo queriendo mucho. Discuto con muchas personas en Instagram por ella. Bueno, vamos a ver qué dijo. Esto es cuando mis sueños más hermosos se juntan, que es Mariana Enríquez y Rosalía hicieron un podcast en Los Galgos. Cuando estuvo Rosalía, hizo una serie de entrevistas. Una de ellas fue con la gran escritora Mariana Enríquez, que obviamente antes de escribir sus grandes bestsellers era periodista de Página 12, entonces tiene un rol de entrevistadora muy importante. Y bueno, y entrevistó a la misma Rosalía y cerraron Los Galgos para ellas dos e hicieron una entrevista que se puede ver en distintos formatos. Pero Rosalía le preguntaron algo y ella respondió algo que es raro. Vamos a verlo. A ver. Hablando de eso, ¿qué cualidad aprecias más en un hombre? Que sea gay. que sea gay. Bueno, coincidimos. ¿Verdad? Sí. ¿Y en una mujer? Qué cosa que yo de golpe a lo mejor diría, qué curioso que hagan la distinción, como que hagan qué cualidad aprecias en un hombre y qué cualidad en una mujer. Porque, ¿y por qué es antiguo? Ya, porque la primera cosa que pensaría es como, ¿qué cualidad te resalta más para ti o te llama más la atención de la gente en general, en una persona? Exacto. Bueno, pero eran muy binarios en esta época. Total. ¿Tú en una mujer qué dirías? El humor. Ah, qué buena. Bueno, parece que estaba... Para. Estaba leyendo un texto, sí. Creo que era un texto obviamente de una literatura no de esta época, y bueno, charlaban sobre eso. Era tipo un cuestionario, una cosa así. Entonces le preguntaron a Rosalía eso, que piensa que es lo que la mejor cualidad de un hombre y que sea gay. Bueno, hubo varias repercusiones acerca de esto. Primero, porque su respuesta fue evasiva. O sea, evidentemente evasiva, como no querer responder sobre eso. Pero también hay una tendencia, creo, atrás de esto, que es que Rosalía viene pregonando, predicando. Rosalía es abiertamente bisexual, esto es lo que quiero decir. Tuvo parejas hombres y parejas mujeres, ahora sale con una modelo francesa. Cuando le preguntan esto, ella, bueno, reacciona de esta manera tan evasiva, pero atrás de eso, como les decía, hay una tendencia de que ella viene pregonando cada vez que le preguntan sobre sexo y demás, prefiere no hablar o dice, yo estoy en celibato y todo eso. Porque hay una tendencia grande de las mujeres jóvenes que no se quieren vincular con varones heterosexuales, aunque les guste, ¿no? Porque Rosalía salió con el tipo más paqui del mundo, que puede ser Raúl Alejandro, que te decía culo mami, no sé qué, y con el otro pibe que actor de Bears, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero, digo, si le gustan los varones, si se quiere, heterosexuales, cis, y obviamente con una actitud muy masculina, las características que son relacionadas a lo masculino, la fortaleza,
trabados, digo. Entonces, no mientas, Rosalía Escupidero. Digo, porque muchas veces a las personas bisexuales se nos acusa, digo, porque yo soy abiertamente bisexual, se nos acusa de que, por ejemplo, con las mujeres tenemos una cierta actitud o solamente estamos teniendo diversión con las mujeres y relaciones tenemos con hombres porque es mucho más fácil o es mucho más cómodo ser heterosexual en un mundo que evidentemente es heteropatriarcal, digo. Entonces, decir que, bueno, que me gustan solamente los chicos gays es un poco no coincidente con su historia personal y también la construcción de la masculinidad se puede cuestionar desde otros puntos de vista. Y tampoco fetechizar, ¿no? También dice las personas gays o a mis amigos gays, que me encantan mis amigos gays y con los que evidentemente no tendrías relaciones sexuales porque ellos no quieren tener relaciones sexuales con vos. Entonces, me parece que ahí se esconde en realidad un heteropesimismo total, que es pensar de que no estarían existiendo en el mundo los varones que sean acorde a este momento de la feminidad tan empoderada, ¿no? Y eso es incómodo, porque también son propuestas muy individualizantes, digo. Ser una persona, la elección célibe de una persona que no tiene votos con Dios o no tiene una religión tan estructurada, también, es excluyente de compartir mundos, aunque parezcan diferentes, son iguales porque, los varones heterosexuales, aunque están súper nombrados y ocupan muchísimos lugares, podemos cuestionar eso, podemos cuestionar esa masculinidad que nos molesta, que es increíblemente avasallante, pero me parece no invisibilizar que en realidad te gustan también ese tipo de varones, es también... Hay algo hipócrita, ahí. Es un poco hipócrita y es un poco también eso, también traicionero para su identidad bisexual, me parece. Bueno, te seguimos amando, Rosalía, igual. Sí. A mí me hizo un poco de ruido esta declaración y por eso le dije, Belu, por Dios, dame 2, 3 coordenadas de lo que pasa. Casi le pongo like a un tuit de Leila Becha. Imagínense. Lo vi. Imagínense el ruido que me hizo esta declaración, que casi le pongo un like. A mi amiga la conozco hace 15 años, Leila Becha, así que le mandamos un beso. Pensamos muy distinto del mundo y dije, wow, mirá si le ponía like a un tuit de la compañera Leila. Que hablen los varones. No, a mí me genera eso y cierto, como varón cis heteronormado, pero con ganas de tener una mirada crítica de la vida, siento que me aleja un poco. Digo, pucha, Rosalía, si después te estás comiendo a Raúl Alejandro, ¿me entendés? Que además es un salchicha. Me hubiera gustado otro tipo de respuesta. También que le puedo exigir yo a Rosalía, que es una reina, ¿no? Pero me hizo ruido esta declaración. ¿Vos qué decís, David? No, yo por ahí le quería preguntar a Belu si no es como... un poco lo que decía Leila en el tuit de si es... Pero como pregunta, si es verdad que... Yo por ahí lo noto un poco en algunas vínculos, o al menos amigas o mujeres con las que me relaciono, que hay como una dificultad para relacionarse con varones heterosexuales. Lo que existe, o sea, está en tu grupo de amigas, en mi grupo de amigas que le gustan los varones hetero. Está difícil relacionarse en estos momentos, sobre todo porque ni los varones hacen una mirada crítica sobre sus propias masculinidades, ni las mujeres quieren acercar, ¿no? Es como, los proyectos son proyectos individualizantes, ¿no? Como ya no vincularse pareciera una cuestión secundaria, o sea, cuando antes, era una cuestión primaria de nosotros, no solamente vincularse sexualmente, sino vincularse afectivamente con los varones. No digo de esto, de que busquen varones para maternar o para enseñarles sobre feminismo, porque no es nuestro rol, no es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cada vez que decimos, solamente me gustan los varones gays, es raro porque sabemos que te gustan los varones heterosexuales y demás, pero bueno,
por ahí podría haber profundizado, ¿no? Diciendo, bueno, hay una dificultad de las mujeres de entre 20, 30, 40 años que está difícil vincularse con varones heterosexuales porque ellos no hacen ninguna autocrítica y sin embargo tampoco nosotros acercamos la posición porque decidimos abandonar muchas veces esa dicotomía o esos espacios que cada vez nos separan. Y eso se traduce, digo, desde los votos, ante que los varones votan muy distinto a que votan las mujeres, hasta las cuestiones más banales, digo, o sea, comercialmente siempre nos separan. Digo, el capitalismo ya nos separa de por sí. ¿Por qué la respuesta no puede ser vincularnos, ¿no? El proyecto de este mundo es que todos nos autosatisfacamos a nosotros mismos y seamos seres individuales o para producir o para comprar. Entonces, me parece que los proyectos que tienen que caer sobre quienes promueven otras miradas del mundo son proyectos más colectivos. No te digo sí o sí la heteronorma, ni el varón ni la mujer, pero sí que, digamos, hay un gran número de varones heterosexuales y un gran número de varones de mujeres heterosexuales. Entonces, ¿por qué abandonar el vínculo que históricamente nos puso en clivaje? Digo, baja la tasa de natalidad, no es cualquier cosa, porque evidentemente está pasando algo ahí. Entonces, no sé, me pareció como yo esperaba otra cosa, ¿no? Que dijera algo sobre esto. Pero bueno, es el heteropesimismo que también, después de muchas relaciones frustradas con varones, muchas mujeres deciden abandonar, abandonar totalmente la vinculación con los varones, incluso con amistosa. Pero bueno, me parece que es una reproducción de una época que nos va a costar saldar después. Totalmente, Belén del Huerto, un lujo como siempre, conductora de este programa en sus mejores momentos. Ahora venimos, a hacer un poco de lío. Quedan 2 minutos, no me quiero ir sin leer muchísimos mensajes que tenemos acá. Horacio de Castelar me dice, me alegra tu crecimiento, Jair, manda un abrazo. Osvaldo dice, hola Jair, soy instructor de Aikido, a disposición para enseñar alguna técnica de defensa, no soy Rati. Bueno, buena la aclaración. Daniel, que se suma a la columna de David y dice, el combate de buceo, para la toma de Montevideo fue el más importante, por eso el Día de la Armada es el 17 de mayo. Desde Martínez nos suma esta información tan interesante. Silvia de Caseras dice, buenas noches. Adoro a Pizarro porque habla con la consideración que necesitamos los que tenemos una dificultad para oír, o sea, habla claro y no súper rápido. Gracias, Silvia de Caseros. Gracias, Silvia. Capaz que me tiraste un palo ahí. Quizás. Perdón, Silvia, te quiero mucho. ¿Qué programón? García es un territorio binacional con gobierno en Argentina, justamente en La Plata, nos dice y nos manda un abrazo Inairam desde la República del Pato. Leo de La Matanza dice, bueno, David, hoy Brown le ganó 1-0 a la ahí festeja la fragata blanca, amarilla y negra. Diego Prado dice, hola muchachos, como complemento se puede leer el cuento Elisa Brown de Alejandro Dolina, nos dice Diego de Ensenada. Tomamos nota, Diego, acá nosotros no lo conocimos, pero vamos a leerlo ya que es un aporte a nuestra formación. Elisa es una de las hijas de Brown, estaba comprometida con Tomás Espora. Tomás Espora muere en un combate contra los brasileños, muere en los brazos de Brown, y era el prometido, se iban a casar a la semana o a las 2 semanas. Una historia. Sí, calculo tiene que ver con eso. Amor y puñalada. Sí. Javier de Villa María dice, yo supongo que Belén recién se puso los auriculares con música fuerte para no oír como Esteche defendía a los ayatolas. Pero Javier, Belén, pero por favor. Un poco más la nombramos ayatola de este programa. Último, Diego de Corrientes que manda un retrato de Buchari y dice, totalmente de oculto y si sale bien, más que excelente, felicitaciones. Menos mal que dijo eso, estuve a punto de ir a buscarla. Para mí está jugando a influenciar, a ver cómo responden sus seguidores, una estadista del beboteo. Y nos vamos, mirá, pon esa imagen. Mirá quién es Este es nuestro columnista David Pizarro Romero haciendo un asado en la Antártida. Excelente. Escuchame una cosa, cuando vos tengas un compañero que haya hecho un asado en la Antártida, venís y me discutís. Esto fue Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau, gracias Carlito Di Mare, te voy a extrañar. Oh.